Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de derivación, vamos a seguir con derivadas y vamos a hacer un resumen de las reglas básicas que hemos visto. Bien, en primer lugar, recuerden lo que hemos dicho, que si ustedes se fijan en las distintas bibliografías que hay existentes, hay bibliografías donde van a encontrar muchas más reglas que las que hemos visto nosotros. A lo mejor van a encontrar capítulos y capítulos con reglas. Yo creo que no son necesarias, ya que uno, conociendo ciertas reglas básicas, las más importantes, todas esas otras uno las puede derivar de esas reglas básicas. Yo acá hice las 10 que en este momento estoy recordando, por ahí se me puede haber escapado alguna. Pero básicamente yo creo que con estas 10 reglas, que serían como los 10 mandamientos, creo que en base a esto podríamos, y algunas otras cositas más que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este video, es como que vamos a cubrir desde una derivación de una función muy sencilla a una muy compleja. Y siempre tengan presente que si ustedes saben aplicar las reglas, no hay ninguna ecuación que ustedes no la puedan llegar a derivar. Les podrá quedar una ecuación más compleja, más voluminosa, pero van a poder encontrar el resultado. Cosa que cuando veamos integrales, que ya les he comentado, hay veces que si uno no hace determinados reemplazos, uno no llega a la solución, o inclusive hay algunas soluciones, algunas ecuaciones que no tienen una integral desde el punto de vista analítico. No son muchas, pero hay algunas que no las tienen. Bien, entonces vamos a resumir. En primer lugar, la primera que habíamos visto es la más básica, que era la de un monomio que tenía esta forma, a por x a la n. Decíamos que esta reglita la podíamos emplear, era muy usada, donde nosotros bajábamos, bueno, acá es como que puse dos en una, porque por un lado tenemos una constante por x a la n. Y si nosotros miramos, la reglita sería bajar el exponente, ponerlo aquí, poner n por a por x, y a este exponente restarle 1. ¿Qué estamos diciendo en realidad? Es como que nosotros decimos, la derivada de x a la n sería n por x a la n menos 1, multiplicado por a. Y ese a, como es una constante, lo podemos meter adentro o afuera de la integral. Fíjense que de alguna manera yo hice una conmutación acá, porque esta a estaría aquí. O sea, si yo pongo esta a aquí, me quedaría n por x a la n menos 1, que sería la derivada de x a la n. Pero la derivada de x a la n o la derivada de a por x a la n son iguales, nada más que difieren en a, porque decíamos que esa constante la podíamos meter y sacar fuera de nuestra función derivada. Por eso que no, podíamos decir la regla esta, la 2, que sería la bastante general, que lo usamos muchísimo. Nosotros sabemos que cuando nos dan una ecuación que tiene cierto grado de complejidad, lo primero que hacemos es como que nos centramos en los signos más y menos, que serían los que dominan nuestra ecuación. La vamos particionando siempre por cada más y menos que aparezca. Aquí hacemos algo similar, o sea, nosotros tenemos la función y, que sería k1 por f de x, una función f cualquiera, más k2 por una g de x, una función cualquiera, más k3 por otra h de x. Nosotros, como siempre, si aplicamos una función o lo que hagamos en el miembro de la izquierda, tenemos que exactamente hacer a la derecha lo mismo para seguir manteniendo nuestra igualdad. Por lo tanto, si tomamos derivada de y respecto de x de y, lo hacemos a la izquierda y lo hacemos aquí a la derecha. En realidad, cuando tomamos derivada, tendríamos que poner un paréntesis acá y ahí hacer la derivación. La derivada de todo esto por
la regla que la suma de las derivadas es la derivada de la suma, puedo decir que la derivada de todo esto es igual a la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto. Y por la regla esta que habíamos mencionado de una derivada con una constante, la derivada de esto es lo mismo que k por la derivada de esto. Es como que vamos, yo aquí tendría que haber puesto un paréntesis y un apóstrofe, otro paréntesis aquí, otro apóstrofe, otro paréntesis y otro apóstrofe. Y luego ese apóstrofe distribuirlo en el k y en la f, pero esta no hace falta derivarla porque es una constante, por lo tanto la sacamos afuera. O sea que, perdón, o sea, me rectifico. Yo tendría que haber puesto acá un corchete, un paréntesis y el apóstrofe de significando la derivación. Eso, la derivada de todo esto es lo mismo que k por poner el paréntesis acá y acá la derivación el apóstrofe. O sea, la derivada de esto es igual a esto por la derivada de esto. Lo mismo hacemos con esto y lo mismo hacemos con este término. Por lo tanto, de tener la derivada acá afuera, podemos pasar a esta instancia donde tenemos esta derivada, esta y esta. Pero eso sí, solo sí, se cumple con la linealidad que tiene la derivación. Eso nos facilita muchísimo la resolución, porque esta ecuación, si no pudiéramos hacer, seguramente sería mucho más compleja que ir calculando la derivada de esta, por otro lado la derivada de esta, por otro lado la derivada de esta, y luego sumar y multiplicar. Bien. Por lo tanto, esta propiedad, llamémosle que enumeramos las dos, es como que nos facilita muchísimo nuestra derivación. Gracias a eso, no es tan complejo derivar. Pasa algo contrario con la 3, digamos, que el producto de la derivada no es la derivada del producto, ni el cociente de la derivada es la derivada del cociente. Y eso era lo que nos traía una serie de complejidad cuando trabajábamos con derivadas. Por lo tanto, si la derivada de y es u por b, sabemos que y', o sea, yo tengo que derivar acá. Pero esta derivada que tengo acá, perdón, yo tomo derivada acá y derivada acá. Pero esta derivada acá es como que no distribuye de alguna manera respecto al producto. No puedo decir que la derivada de todo esto, o sea, si yo pongo paréntesis, paréntesis, derivada, eso no es igual a paréntesis, paréntesis, derivada acá, paréntesis, paréntesis, derivada acá. Como no puedo distribuir esa derivada respecto del u y el b, me trae una complicación. Eso, ¿en qué se traduce? En esta complicación, que la derivada del producto no es el producto de las derivadas, sino es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y aún más se complica cuando tenemos un cociente, que el cociente responde a esta regla. Siempre tenemos que tener presente, como tips de esto, es que acá no tenemos problema de tomar en cualquier orden las derivaciones y la función que no derivamos, porque acá tenemos un más. Y como el más es conmutativa, da lo mismo hacer esto ponerlo acá o esto ponerlo acá. Pero no ocurre cuando tenemos un cociente. No podemos tomar en cualquier orden porque acá tenemos un menos. Entonces la regla, acuérdense, siempre es primero la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Y a eso le resta el numerador por el denominador derivado. O sea, no lo vayan a dar vuelta acá porque les cambia el signo de la ecuación derivada. Todo dividido, bueno, acá nunca hay confusión, la función b elevada al cuadrado. Directamente la b la elevamos al cuadrado. Entonces, esta regla nos simplifica la vida, esta nos trae bastantes complicaciones, pero es así. Vamos a la cuarta. Otra propiedad o, digamos, regla que podríamos siempre tener en cuenta es el logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Y si yo despejo de aquí a x, me va a quedar x igual a e a la y. O, dicho de otra manera, si doy vuelta las y por las x y las x por la y,
o sea, esta es la función inversa del logaritmo, ¿verdad? Y la derivada de e a la x, y' es e a la x. Y acá se ve la gran particularidad que tiene esta, por eso se usa mucho en derivada y en integrales, y muchas veces les va a aparecer cuando también trabajemos más allá, bastante más adelante con ecuaciones diferenciales, que uno trabaja mucho con el logaritmo de x. Y una de las razones en las cuales aparece es que la única función que es exactamente igual a su derivada, fíjense que si es e a la x, su derivada es e a la x. Es la única función que tiene esa particularidad tan importante, que la función y su derivada sean la misma. Eso nos simplifica, ya van a ver, muchísimas veces las cosas. Bien. Luego aquí, también, que yo no lo puse porque no es tema de este tema, perdón, acá se lo enuncié. Bueno, lo dejamos para el 10, lo que le iba a comentar acá en el 4. Vamos a la 5. La otra que tenemos que acordarnos que si la función es seno de x, su derivada es coseno, y si la función es coseno es menos el seno. Recuerden, seno, coseno, pero con el coseno es menos el seno. A veces también suele traer confusión si va este menos en esta o va acá. Pero la regla bien expresada es acá va el más y acá el menos. Ya después, cuando veamos máximo y mínimo, les voy a dar un tips que fácilmente se van a dar cuenta para no confundirse, porque por ahí les va a suceder, pucha, el seno me acuerdo que es el coseno, y el coseno me acuerdo que es el seno, pero no me acuerdo en cuál va el menos. Ya vamos a ver una forma fácilmente que nos vamos a acordar cuándo va el menos y cuándo no. Por ahora lo aprenderemos como una regla, o sea, de memoria, no hay otra forma. Y hay algo similar que nosotros no lo hemos visto ahora para los cosenos, senos y tangentes hiperbólicas, que eso no lo vimos, pero las reglas son muy similares. O sea, rápidamente, estas son las funciones trigonométricas circulares, seno, coseno, tangente, las que siempre trabajamos, y hay símil de funciones trigonométricas pero hiperbólicas, que son el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica. Bien, la 6, importantísima, siempre saber aplicar la regla de la cadena. La 7, acordarse de, más que, yo diría que, como decíamos en su momento, más que una regla, es un método. Del método de derivación logarítmica, recuerden para los casos que tenemos no potencias como tenemos aquí, sino tenemos exponentes, exponenciales, donde las x, las funciones, están en el exponente y no en la base. Eso aplicamos en la derivación derivación logarítmica. Recordar la derivación de la función inversa. Y luego, por último, lo puse como ítem 9 y 10, serían acordarse de algunos reemplazos trigonométricos. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que teníamos 6 funciones básicas de funciones trigonométricas circulares: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Decíamos que si nosotros tenemos, no sé, ¿por qué necesitamos solamente estas dos reglas? Hasta podríamos llegar a necesitar una sola de estas dos, pero bueno, en general se usan las dos. Porque si nosotros tenemos una secante, en vez de poner, si tenemos una función y igual a secante, podemos pensar que eso es igual a i 1 sobre coseno. Y derivamos 1 sobre coseno. ¿Y eso cómo lo tomamos? Como una función cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es el coseno, y aplicamos la regla esta, la número 3 de la división. Eso si tuviéramos una cosecante. Si tuviéramos una secante, lo pensamos como 1 sobre el seno. Si tenemos una cotangente, lo pensamos como 1 sobre la tangente. Por lo tanto, no nos hace falta de acordarnos la regla de derivación ni de la cosecante, ni de la secante, ni de la cotangente. Por otro lado, la tangente, otra cosa que tenemos que siempre tener presente, que recuerden que el seno sobre el coseno es la tangente. Por lo tanto, ni siquiera necesitamos conocer
la regla de la tangente, porque lo podemos expresar como seno sobre coseno, y si lo expresamos como seno sobre coseno, nuevamente aplicamos el cociente, donde U será el seno y B será el coseno. Si ustedes hacen eso, les da 1 sobre coseno cuadrado, que sería la derivada de la tangente. Si quieren, compruébenlo con esta formulita y van a encontrar que da así. Y les decía que por ahí ni siquiera necesitamos saber las dos, de seno y coseno, o si no, en general uno las recuerda porque son muy comunes, pero si uno no las recordara con recordar una de ellas, si nosotros nos acordamos la del seno, nos acordamos la del coseno, y tenemos presente que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, que es otra regla, otro reemplazo trigonométrico que siempre lo tenemos que tener en mente. Si nos piden encontrar la derivada del coseno y sabemos la derivada del seno, y nos dicen, bueno, encuentre la función y igual a coseno de x, ¿cuál es su derivada? Y no nos acordamos, en vez de poner coseno de x, ponemos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, y derivamos esa función que es la del seno si nos acordamos. O sea que en definitiva, de las 6 funciones trigonométricas, 3 que son la secante, cosecante y cotangente, directamente ni hace falta acordarse. La de la tangente podemos o no, y la del seno y el coseno también. Podemos saber las dos o una. En general, como les digo, uno se acuerda la del seno, que es el coseno, la del coseno que es menos seno, y la de la tangente también se la recuerda que es 1 sobre coseno cuadrado. Pero están ustedes de acordarse esas funciones o no. Y luego, por último ítem, sería el cambio de base, porque a veces si tenemos un logaritmo que no está en base neperiano y lo tenemos en otra base, necesitamos hacer el cambio de base. Ese logaritmo que está en una base, no sé, 2, 3, 10, la llevamos a neperiano y luego lo derivamos eso. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar la derivada del arcoseno, del arcotangente, de cualquier función inversa, lo trabajamos con la regla número 8. O sea, como nosotros sabemos la regla de la derivación directa, con esta propiedad que tiene la derivada de la función inversa, que sabemos que si f y g son funciones inversas, f' es igual a 1 sobre g'. Entonces, conociendo la derivada de la función directa, la despejamos y de alguna manera también estamos conociendo la derivada de la función inversa, tal como lo habíamos hecho en un ejemplo cuando vimos esta regla. O sea que de alguna manera, acordándonos estas 10 reglas, digamos, podríamos resolver, yo creo que casi el 100% de nuestras derivadas que nos puedan proponer, las podemos resolver sin ningún grado de dificultad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo que no lo voy a resolver en su totalidad porque es muy largo, pero que nos va a servir, valga la redundancia, en modo de ejemplo. Vamos a tomar una función un poco extensa, como para que, esperen que lo voy a poner acá porque no me abarca todo. No borré todas las cosas ahí creo que sale bastante bien todo. Bien, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de una función esta que está en amarillo. Una función un tanto compleja, que dice 3 por el seno cuadrado de 3x sobre x cuadrado por el logaritmo de 1 sobre x por la tangente de x más x por e a la x seno de x. Y nos piden encontrar la derivada de esta función amarilla. Bien, esa función amarilla, imagínense si no existiesen las reglas que hemos visto de derivación y tuviéramos que hacer la derivada de esa función
Desde el punto de vista de la definición del límite del cociente incremental, ¿qué tendríamos que haber hecho? El límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Imagínense el lío que se nos hubiese convertido, porque tendríamos que haber puesto 3 seno cuadrado de 3, aquí tendríamos que poner x más delta x, acá x más delta x, acá x más delta x, x más delta x, x más delta x, lo mismo acá y lo mismo acá. Todo eso restable toda esta función que sería f de x dividido delta x. Y tendríamos que calcular ese límite. Es casi imposible calcular un límite de esa función. Por lo tanto, si no tuviésemos las reglas de derivación, esta función, desde el punto de vista analítica, no la podríamos resolver. O sería imposible resolverla, ¿sí? Lo tendríamos que contentarnos con resolverlo desde un punto de vista gráfico, como hemos visto que se puede resolver con cierto grado de precisión. Gracias a las reglas que hemos ido enunciando, la idea es, la podemos resolver, porque la idea es que con esa regla irla particionando de una manera conveniente y que me permite ir encontrando parcialmente las derivadas y como si fuera un rompecabezas que vamos armando con pequeños módulos y los vamos encastrando unos con los otros. Lo que tenemos que estar práctico en nuestra visualización de ver, decir, bueno, a cada cosa que le llamo, porque yo podría haber llamado, no sé, por ejemplo, x cuadrado por logaritmo de x, o sea, todo esto lo llamó una cierta función. O no, o yo podría haber tomado esta función 3 sobre x al cuadrado, o esta función 3 por seno cuadrado de 3x sobre x cuadrado. O sea, ahí está el kit de la cuestión para poderlo resolver, o sea, particionarla, la función, de tal manera que sea útil para lo que nosotros queremos encontrar. Bien. En general, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando le dan una ecuación así compleja es ver dónde tienen más y menos, porque al ser más y menos acá, al individualizarlo ahí de alguna manera, ya es como si esta función la particionáramos en esta que está acá y en esta que está acá. Porque la suma de la derivada es la derivada de la suma, por lo tanto puedo hallar parcialmente la derivada de esta por un lado, por otro lado encuentro la derivada de esto, y luego sumo las dos derivadas y tengo mi resultado. Entonces lo primero que tienen que hacer es mirar a dónde aparecen más y menos. Acá solamente tenemos un más y un menos que nos está gobernando toda esta ecuación. Fíjense que si este más, acá tuviera otro más, puedo trabajar, pero en esta parte nomás con el más. Bien, acá solamente tenemos este más, todos los otros son por. Por lo tanto, por un lado vamos a encontrar la derivada de esta función, por el otro lado vamos a encontrar la derivada de esta función y luego la sumaremos. Bien, vamos a empezar por esto. Aquí hay una raya de fracción, entonces lo que tendríamos que hacer es pensar como esto una función, el numerador que le llamamos u, sería la u celeste, que sería toda esta función, 3 seno cuadrado de 3x. Y luego acá en el denominador lo pienso como tres funciones, como la b, que es x al cuadrado, w, que es logaritmo de 1 sobre x, y la m, que es la tangente de x. Y ya que estamos, miramos acá. Y esto lo pienso como dos funciones. Una que es la n, que sería la x, muy sencilla, y la otra la p, que sería e por x seno de x. Bien, ustedes me dicen, esa, como decíamos recién, esa es la única forma de pensarlo. No, lo pueden pensar como ustedes quieran. Siempre van a llegar a un resultado correcto si aplican luego las reglas correctamente. Puede ocurrir que si lo particionan de otra manera o piensan ese desmembramiento de funciones de otra manera, les queda una ecuación más compleja o menos compleja, pero el resultado sigue siendo válido. Esta es una que se me ocurrió hacerlo de esta manera a mí, pero no necesariamente tienen que seguir esos pasos. Bien, por lo tanto, la función y amarilla la puedo pensar como si fuera u dividido la función b por w por m más la función n por p. Y si yo a toda esta función la llamo q y a toda esta función la llamo r, ahí la puedo pensar como q más r. Bien,
si yo derivo acá, derivo esto que está acá. Como la derivada de esto es la derivada de la suma, la derivada esta, que es la que yo estoy buscando, que es la derivada de I, sería la derivada de Q más la derivada de R, que es esta acá. Bien, por ende, si yo logro encontrar la derivada de Q y la derivada de R, estaría resuelto mi problema. Ahora bien, el problema es encontrar Q' y R'. Para ello, vamos a tomar primero esta parte como dijimos, la primera parte del sumar. Vamos a abocarnos a encontrar Q'. Q, habíamos dicho que era todo esto que está acá, ¿sí? Era U dividido esto por esto por esto. Que esto por esto por esto lo puedo pensar acá, yo le di otro nombre para no escribir tanto, que B por W por M. Todos estos tres es S. Los tres, B, W y M es S. Bien, por lo tanto, Q es U sobre S. O sea, yo a esto le llamo U y a todo esto que está acá en el denominador es S. Bien, no nos perdamos en el bosque. O sea, nosotros teníamos que encontrar Q'. Por lo tanto, Q ahora es U sobre S. Si yo derivo Q, será la derivada de U por S menos U por S' sobre S al cuadrado, que es lo que tengo acá. Bien, ahora nosotros teníamos que encontrar doble I', para ello teníamos que encontrar X', pero para encontrar X', ahora tendríamos que encontrar U' y S'. Bien, y luego que tuviéramos U y S ya sabemos quién es, porque U es esto que está aquí, que es a su vez todo esto. Y S también sabemos que es todo esto, que todo esto es todo esto. El problema nuestro ahora es que no sabemos cuánto vale U' ni S'. Por lo tanto, vamos a encontrar U' y S'. Como S habíamos dicho que era B por W por M, la regla de la derivada del producto es una regla que se puede aplicar para 3, 4, 5 productos, pero como nosotros la vimos originalmente, es para 2 funciones, no es para 3 funciones, 4, 5, o sea, no es para aplicar una función como esta. Por lo tanto, en vez de trabajar con W por M, a este lo voy a llamar una función T. O sea que la función T sería todo lo que está acá. O sea, T sería logaritmo de 1 sobre X por la tangente de X. Eso sería T. Por lo tanto, S, ¿qué me quedaría? B por T. Si yo derivo a S, me quedaría B' por T más... Yo acá me confundí. Esto... Aquí... No, esto es B. B sin derivar. ¿Estamos? Bien, sería, retomo, S igual a B por T, dijimos. Por lo tanto, es la derivada de B por T más B por la derivada de T'. Por la derivada de T que es T'. Bien, ahora T', ahora para encontrar S', tenemos que encontrar T'. Vamos a encontrar T'. Como T era W por M, la derivada de T va a ser la derivada de W por M más W por M', que es lo que pusimos aquí. Por lo tanto, ahora sí encontramos T'. Ahora, para encontrar T', necesitamos sí o sí encontrar la derivada de W y la derivada de M. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar esa derivada. Fíjense cómo cuando vamos reemplazando, el problema es que al ir reemplazando, tenemos que ir reemplazando cierta derivada y a su vez tenemos que ir calculando esa derivada. Y luego tenemos que ir para atrás, ¿sí? Bien. W, la derivada de W, W ¿qué era? Es logaritmo de 1 sobre X, que sería lo que está acá. La derivada de esto, si ustedes lo piensan, para no seguir desarrollando, sería una derivada de función de función.
¿Sí? Ah, acá lo hice en chiquito, se los hice, pensé que no se los había hecho. Sería, si esto es u, si a esto le llamo 1 sobre x, lo llamo u, la derivada del logaritmo era u' sobre u, que ya lo habíamos visto. U', la derivada de esto, de 1 sobre x, es lo mismo que poner, que acá no sé si sale, x a la menos 1. La derivada de x a la menos 1, o la derivada de 1 sobre x, es menos 1 sobre x2. Esos pasos vayan comprobando ustedes, yo a veces se los voy diciendo rápido para no extender tanto el video, y porque uno se los va acordando, pero bueno, vayan repasando, hagan pausa en el video donde ustedes crean no entender y vayan comprobando lo que yo les digo. No, recuerden que por ahí puedo cometer algún error porque lo estoy haciendo rápido y bueno, si hay algún error después lo subsanaremos. Bien, por lo tanto, la derivada de x a la menos 1, 1 sobre x es esto, 1 sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, w' es u' sobre u, dijimos. U' es menos 1 sobre x cuadrado, dividido u, que es 1 sobre x, simplifico, y me queda que w' es menos 1 sobre x. Ya encontré w' para reemplazarlo acá. M, dijimos que era tangente de x. Por lo que habíamos dicho hoy, tangente de x lo puedo poner como seno sobre coseno, lo puedo pensar como cociente de una división, sería la derivada de esto por esto, menos la derivada de esto por esto, dividido esto al cuadrado. Si ustedes se fijan, la derivada de seno es coseno, por esta sin derivar me queda coseno cuadrado, menos esto sin derivar por la derivada de esto, que es menos seno. Con el otro menos seno me queda menos seno al cuadrado, con el menos anterior me queda en el numerador coseno cuadrado más seno cuadrado. Por lo que nosotros habíamos dicho, seno cuadrado más coseno cuadrado era 1. Dividido esto al cuadrado. Por eso que queda 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, ya encontramos la derivada de la tangente de x, que es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tendríamos para encontrar t'? ¿Qué tendríamos que poner? W', que dijimos que W' era menos 1 sobre x, que está acá. Por m, que m era tangente, está acá. Más W por m'. W es logaritmo de 1 sobre x, que está acá, por m', que es 1 sobre coseno. Por lo tanto, la derivada t' es todo esto que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, no lo hice para no extender más, ya van viendo cómo es la metodología. Lo que acabamos de encontrar es t'. Por lo tanto, toda esta ecuación la tengo que poner aquí, que está acá. ¿Sí? Luego, ese prima, ¿cómo lo encontraríamos? Con la derivada de b, que es b', que la derivada de b no la puse porque como b x al cuadrado sería 2x, muy sencilla. Por lo tanto, ese prima, ¿cómo me quedaría? 2 por x por t, que en nuestro caso t era w por m, que era todo esto. O sea que este término que está acá me quedaría 2x por el logaritmo de 1 sobre x por la tangente de x. Sería este término. Más b por t'. b, ¿quién era? X al cuadrado. O sea que este término me queda x al cuadrado por t', que es todo este término. O sea, todo eso lo reemplazo acá y ya encontré S'. ¿Está? Por lo tanto, S' ya lo tenemos. ¿Sí? Volvemos acá, que era donde habíamos partido. Para calcular Q', que era lo que nos interesaba, teníamos que tener U' y S'. S' lo acabamos de obtener acá. Nos restaría encontrar U'. ¿Cómo obtenemos U'? U, por lo que nosotros habíamos definido, era 3 seno cuadrado de 3x, que está acá. Esto es la regla de la cadena, A ver, esto como siempre les digo, esto uno lo hace en forma mental, pero vamos a hacerlo para entender los pasos. Yo digo que 3x es b. Por lo tanto, C
es seno de B, que es seno de 3x. Si yo digo que C es seno de B, D es C al cuadrado. O sea que D me queda igual a seno cuadrado de B, o lo que es lo mismo, seno cuadrado de 3x, que es D. Y U es 3 veces D. ¿Está? Por lo tanto, la derivada de U es 3 veces D', o sea, la derivada de D respecto de C, por la derivada de C respecto de B, por la derivada de B respecto de X. Que es lo que puse acá, que es lo que está aquí. O sea, uno, ¿qué es lo que hace con la regla de la cadena? Este 3 es una constante, lo dejamos acá afuera. Esto que está acá adentro lo tomamos como si fuera una X. Si fuera una X, la derivada sería 2 veces por lo que está acá adentro, pero lo que está acá adentro no es una X, es seno de 3X, por eso que puse 2 seno de 3X. Por la derivada de lo que está acá, que es la derivada de seno de 3X, que sería coseno de 3X. Por la derivada de lo que está adentro, que la derivada de 3X es 3. Por eso una regla de la cadena, es como que vamos de lo mayor a lo menor hasta que llegamos a derivar la última variable que es X. Por lo tanto, U' lo tenemos aquí, que es todo esto. Por ende, ya habríamos encontrado Q, porque fíjense, U' lo tenemos aquí. S lo teníamos aquí, que S era todo esto. O sea, que Q' sería, esta ecuación la ponemos acá, multiplicada por esta ecuación que la ponemos acá, menos U, que es toda esta ecuación puesta acá, por S', que sería esa ecuación larga que habíamos encontrado, estaba acá, puesta acá, todo dividido esta S, que S era esto que está acá, o sea, esto que está acá, todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que si yo hago este reemplazo, la Q' me queda una ecuación inmensa. Pero no importa, es inmensa, pero llegamos a encontrarla. Eso es lo que les decía. Si tenemos una función muy, muy compleja, puede llegar a ser una función que va a ser kilométrica, pero la podemos encontrar, eso es lo importante. No hay forma que se nos que no la podemos encontrar. Bien, ya encontramos Q', vamos a encontrar R', que sería la derivada de esta. Dijimos que esta la podemos pensar como n por p. N por p. Por lo tanto, la derivada de R, aplicando la regla del producto, es n' por p más n por p'. Pero resulta que R es muy sencillo porque es X. Por lo tanto, N es X. N' acá directamente va un 1, o sea, esta ni hace falta calcularla. P es esto, más N, que es X, por P'. El problema está acá. ¿Cómo encontramos la derivada de P'? Bien, la derivada de P', recuerden que tenemos acá una exponencial. Por lo tanto, vamos a aplicar la derivación logarítmica. Tomo logaritmo aquí, tomo logaritmo aquí. El logaritmo de P es igual a esto por el logaritmo natural de E, que es lo que tenemos acá. El logaritmo natural de E es 1. Por lo tanto, me queda que el logaritmo de P es igual a X por el seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, cuando tenemos logaritmo de P igual a X por el seno de X, derivamos a la izquierda y a la derecha. La derivada aquí sería P' como P, como siempre, por la derivada de lo que está aquí, que es un producto. Recuerden que esto era un 1. Sería la derivada de esto, que es 1 por el seno de X, que está acá, más la derivada de esto, que es coseno, por X. Por lo tanto, ya tenemos esta ecuación, pasamos el P multiplicando, que el P habíamos dicho era E a la X seno de X, y nos queda que P' es toda esta ecuación. Por ende, nuestro resultado pedido sería la Q esa larga, perdón, la Q' esa que encontramos larguísima, la reemplazamos aquí, y esta P', que es un poco más chica, que sería toda esta ecuación, la ponemos acá. Toda esa ecuación súper larga sería I'. Bien, como ven, es un ejercicio donde englobamos muchos términos o muchas reglas. Es un ejercicio bastante largo, por eso no hice todos los reemplazos, porque no me iban a alcanzar varias pantallas, pero creo
que si lo ven un par de veces y donde tengan problema, dificultad, hagan una pausa, retómenlo y váyanlo haciendo paso por paso, aunque les lleve 2 o 3 hojas, porque un ejercicio que de alguna manera, si ustedes saben hacer un ejercicio de esta magnitud, digamos, es como que ya saben perfectamente derivar. Nos vemos la próxima, chicos.